Bueno, vamos a entrar ya en contacto con el profesor Martín Aisicovich y vamos a seguir conversando respecto al tema. Hemos estado llevando estos días pasados el tema acerca del libro de Apocalipsis y estuvimos desarrollando, bueno, desde el capítulo 1 que va a esta serie, ¿no? Justamente ese es el asunto que estábamos llevando, y últimamente hablábamos acerca de las trompetas, ¿no? Nos habíamos quedado en el capítulo 9, que habíamos desarrollado todo completito el capítulo 9, habíamos finalizado ya ese capítulo, y bueno, hoy tendríamos que entrar al capítulo 10 de Apocalipsis, para lo cual ya tenemos con nosotros al aire al profesor Martín Aisicovich. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a En Contacto en esta mañana para seguir conversando, charlando y compartiendo con los amigos, en este caso la serie denominada Apocalipsis, la historia humana frente a ti. Sí, estamos trabajando con esto y bueno, espero que, no sé si habrá preguntas o alguna inquietud de alguna persona que nos escucha o nos mira para poder conversar. Si no, bueno, estamos trabajando ya todavía la primera parte del libro de Apocalipsis, que lo dividimos, digamos, en dos, hasta el capítulo 12, la primera, y posterior al capítulo 12, la segunda parte, ¿no? Así es. Veo aquí el título. Yo tengo ahora abierta la Biblia en la nueva versión internacional. Me titula aquí El ángel y el rollo pequeño. Sí, el capítulo 10 es un capítulo interesante porque no es que rompe la estructura que veníamos hablando, sino que al contrario, lo que hace es darnos un intermedio, ¿no? Es como un impas dentro de lo que se denomina la revelación que está recibiendo Juan. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy clarito, está bien. Bueno, perfecto. Así que bueno, vamos a leer el capítulo 10 y vamos a ver entonces algunas líneas interesantes que podemos hacer de análisis, ¿sí? Bueno, dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado o comido, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes, lenguas y reyes. Bueno, hasta acá el capítulo 10. Es muy interesante, ¿no? Ver un poquito la naturaleza con la cual el profeta, ¿no? Acá el apóstol Juan, la escuela, digamos, de discípulos que escribe el libro de Apocalipsis, relata un encuentro con un ser celestial, ¿no? En realidad estamos hablando acá de la aparición de un ángel que él describe como poderoso. Tengamos en cuenta, ya lo hemos comentado alguna vez, que dentro del judaísmo se estipulaba una jerarquía angelical, como así también una jerarquía de demonios, ¿eh? Entonces, acá tenemos la presencia de un ser que es considerado poderoso, quizás por su resplandor, quizás por su capacidad, digamos, de conocimiento, quizás por lo que él nota como si fuera un cuerpo grande,
sabemos que los ángeles son seres espirituales, con lo cual no ocupan lugar en tiempo y espacio, no son materiales, así que bueno, por algo él comentó justamente que era un ángel poderoso. Quizás también por la voz, ¿no? Que él, vieron que se relata en varias oportunidades, y la voz, o la voz como de trompeta, sonar la trompeta, quizás entonces el ropaje que tenía el ángel también designaba que esta persona era importante o poderosa. Persona digo en tanto ángel, no en tanto ser humano. Solo los seres humanos son personas, pero digo, él vio un ser que le parecía un ángel. Bien, ahora, este capítulo 10 es un impas entre lo que estamos viendo de todo este constante cambio, ¿no? De sellos y trompetas. Ahora, a lo cual también estamos añadiendo ahora algo muy interesante que podemos ver digamos, atisbar en los versículos, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 1 se nos da la introducción, ¿sí? Este capítulo es un capítulo bisagra porque hace un impas, pero además me está presentando algo que aparentemente yo tengo que conocer de lo que el profeta está viviendo. Fíjense los aspectos físicos, entre comillas, que podemos notar, ¿no? Primero, vi otro ángel, ¿bien? O sea que ya estamos teniendo una particularidad, primero que ve, y luego que es otro. Descender del cielo, ¿no? Cuando hablamos del cielo, nosotros identificamos el cielo como el espacio atmosférico, que esta bóveda celeste que nos rodea, pero tengamos en cuenta que el cielo en realidad es un estado de vida distinto, por lo cual podríamos estar hablando de que este ser que el apóstol Juan identifica, en realidad proviene de otro estado de vida, proviene de otra dimensión, no de un espacio físico, ¿sí? Luego dice que estaba cercado de una nube, o lo que a él le pareció una nube, y el arco celeste, ¿sí?, sobre su cabeza, o sea, esta bóveda, ¿sí?, física, que en realidad uno puede traspasar porque no es material duro, por supuesto, que es la atmósfera en sí misma. Su rostro era como el sol, acá busco una comparación, y sus pies como columnas de fuego, o sea que era un ser imponente. Bien, ahora dice que tenía en la mano, con lo cual ya vemos que hay un cuerpo acá, similar al de los seres humanos, un librito abierto. Cuando hablamos de librito estamos hablando en realidad de un pergamino, ¿sí? Porque no había libros con tapa, contratapa, lomo y hojas tal cual tenemos hoy. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, un poco de alguna manera manifestando dominio, ¿no?, sobre todo lo que uno puede conocer, porque baja del cielo, entre comillas, se asienta en la tierra, se asienta en las aguas, y es como que está dominando la naturaleza. Clamó con grande voz, la voz justamente impone la autoridad, como cuando un león ruge. Acá está buscando la comparación. A ver, yo puedo preguntar, ¿y cómo era la voz? Bueno, como cuando un león ruge, o sea que era una voz imponente. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces, ¿no? La identificación del trueno con la voz de Dios. Es algo típico que todavía hasta mucha gente hoy día piensa reconocer así. Cuando los 7 truenos hablaron, él iba a escribir, o sea que algo dijeron, o algo le parece a Juan que los truenos comentaron, pero le dijeron que no, sella las cosas. Es interesante porque esto es lo que no sabemos, ni vamos a saber nunca, que se dijo y que no se permitió escribir. Hay algo acá entonces en la Biblia que no sabemos interpretar porque no está escrito, ¿sí? ¿Qué dijeron esos 7 truenos o qué le pareció oír a Juan de esos 7 truenos? Y nunca lo vamos a saber hasta el tiempo final, digamos, ¿no? O el tiempo en el cual se conozcan todas las cosas. Algunos, a través de la historia, han pensado que lo que los 7 truenos dijeron fue nada más y nada menos que el momento, el tiempo, la hora, el día en el cual las cosas terminarían, o en el cual Jesucristo volvería a la tierra, ¿no? Cumpliendo lo que dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, ¿sí? Esta es una interpretación, como que se selló porque no era el momento en el cual el ser humano tenía que conocer aquellas cosas que vendrían. Bien.
Y el ángel estaba ahí, levantó su mano al cielo en sentido de juramento, en sentido de préstenme atención, en sentido de hablo en nombre de, ¿bien? Y juró justamente por el Señor que lo creó. Ahora, dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio será consumado, porque antes él dijo que el tiempo no será más. Bien, o sea, el tiempo no iba a ser más, pero dice luego, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. Acá es interesante esto, por dos cosas. En primer lugar, porque dice que juró. ¿Qué es lo que juró? Que el tiempo no sería más. Bien, ¿cuál tiempo? El tiempo que corre, el tiempo cronos. Los griegos tenían dos tiempos, el tiempo kairos, que era un tiempo puntual, y el tiempo cronos, que era el tiempo que corría. Ese tiempo no sería más. En algún momento ese tiempo se detendría y serían los dos un solo tiempo, porque sería un tiempo específico y el tiempo que corre también se detendría. O sea que algo ocurriría. Bien. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, acá hay una punta, digamos, de explicación que nos puede acercar al historicismo. ¿Se acuerdan? Preterismo, historicismo, futurismo. Bien. Si yo lo interpreto desde el punto de vista preterista, puedo entender que en algún momento de la antigüedad, bajo el Imperio Romano, cuando la iglesia era perseguida, cuando no era oficial, cuando estaba pasándola mal entre el primer siglo y el segundo, algo iba a ocurrir con el imperio, donde las cosas iban a terminar, el tiempo no sería más, el tiempo se detendría. Luego dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, como que hay un lapso de tiempo que va pasando, se consuma el misterio de Dios. Ahora, cuando yo hago la pregunta, y bueno, ¿qué significa el misterio de Dios? Dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y cuando yo leo los últimos 2, 3 capítulos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de todos los profetas menores, ¿qué entiendo cuando leo al final de cada libro? La restauración de Israel, la venida final, digamos, de un mundo nuevo, la aparición de la Nueva Jerusalén, y en la interpretación cristiana, el fin de los tiempos a partir del juicio y el regreso de Jesucristo. ¿Se entiende? O sea, estamos interpretando desde el punto de vista hebreo, judío, la teología judía interpreta la restauración del pueblo de Israel, la aparición de esa ciudad celestial también, el fin de las cosas, pero Dios junto a su pueblo por siempre. Cuando voy al lado cristiano, los cristianos reinterpretaron todas las escrituras judías a la luz de lo que Jesús dice, por ejemplo en Mateo 25, y en 24 y 25, y entonces ahí se interpreta esto de que todo lo que se había hablado, lo que había anunciado, se iba a consumar, que es el juicio final, la retribución final y la vida eterna para quienes son fieles a Dios, o hayan sido fieles a Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, es más o menos como el repaso general que se hace, bueno, en las conclusiones de todo libro, ¿no? En este caso, hablando del Antiguo Testamento, vamos a decir, ahora habla de restauración, habla de lo que al final sucederá, que finalmente es el mensaje bíblico, ¿no? ¿Vamos por ahí o Sí, claro, sí, o sea, es como que, a ver, en el capítulo 10 del libro, cuando todavía faltan 12, me está diciendo, mirá, en algún momento las cosas van a terminar, va a pasar esto, y todo termina, porque en realidad todo apunta a un fin. No es que apunta a algo que va a continuar, apunta a un fin de lo material conocido y da inicio o continuidad, por ejemplo, al concepto del reino. El concepto de reino nace en el Antiguo Testamento para los cristianos, ¿sí? Y luego al concepto de reino se incorpora temporalmente la iglesia cristiana del siglo I, pero la iglesia no es el reino. Vos podés estar en la iglesia, pero no en el reino. Porque si tu vida o tu particularidad espiritual, tu situación espiritual no se adhiere al reino, vos estás anotado en el libro de la iglesia, o participás de la iglesia, pero no participarás del reino. El reino es escatológico. La iglesia se adhiere al reino a partir de ser formada en el tiempo
en la historia, en el siglo I, y se adhiere al concepto del reino, pero el concepto del reino la supera, en el sentido de que la concreción final de la esperanza de la iglesia se da en la aparición del reino de los cielos, que ya existe, por supuesto, porque hay una iglesia triunfante en el reino de los cielos, para los cristianos, que es la iglesia de quienes han accedido ya a la contemplación de la eternidad, a partir de contemplar a Dios luego de la vida en este mundo, ¿no? Entonces, junto con los ángeles también, o sea que hay una participación celestial ya en el reino de los cielos. La iglesia... Hola. Concreción del reino. Bien, ahora, entonces, el tiempo no va a ser más y el misterio de Dios será consumado. Cuando hablamos de la palabra misterio, voy a aclarar porque si no, parece que lo tomamos literal. Para el ser humano algo misterioso es algo que genera miedo porque no se conoce. El misterio en griego, la palabra es mysterion, ¿bien? Por ejemplo, hablamos del misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia. ¿Por qué hablamos de misterio? Bueno, porque como todo esto nace dentro de la vida intratrinitaria de Dios, en el concepto cristiano de la Trinidad, como esto nace en el seno de la Santísima Trinidad o en el seno de la Trinidad, entonces es un misterio, justamente porque no puedo comprender plenamente como ser humano cómo nace, porque no puedo comprender plenamente como ser humano cómo se desarrolla, y porque no puedo comprender plenamente como ser humano el por qué está dado. Porque a la vez que hablamos de una vida eterna, hablamos de que mientras tanto hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia. Entonces hay una ambivalencia, se llama en teología una ambivalencia radical, por la cual yo interpreto que hay un misterio divino que no puedo sondear plenamente, que no puedo bucear como si fuera un mar, porque es inacabable el océano de Dios, y sin embargo se expresa su amor en la vida cotidiana del hombre, a la par que se expresa el mal en la vida cotidiana del hombre. ¿Y para qué está el mal si podría ser todo bien? Bueno, la teología responde en este caso, como dice Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay mal, se desarrolla el bien y lo supera, como para interpretar estas cosas, ¿no? Entonces, el misterio de Dios no es algo temeroso o algo que meta miedo. El misterio de Dios se va a consumar. O sea, aquello que nació, que fue concebido en el seno de la Trinidad, en algún momento se va a manifestar. Y aquellos que van a contemplar eternamente el rostro, por así decirlo, la gloria de la divinidad, entonces van a poder gustarlo. No significa que lo van a comprender plenamente, pero sí lo van a poder vivir. Van a ser partícipes de ese misterio, en tanto el misterio se revela a quienes acceden a querer que se les revele, porque no se va a revelar a quien no quiere que sea revelado. ¿Se entiende por dónde va la idea? Depende de cómo uno, vamos a decir, rinda su voluntad, o quiera, quizá, un término más sencillo. Claro, el tema es así, el misterio de Dios, independientemente de los seres humanos, es... Ahora, el ser humano lo puede captar, comprender, llegar a atisbar el entendimiento si quiere, si pone voluntad. Si no, el misterio de Dios pasa por al lado de uno. La consumación de las cosas pasan por al lado de uno. La santidad pasa por al lado de uno. Ese silbo suave y apacible que escuchó el profeta Elías, que donde estaba el Espíritu de Dios, pasa por al lado, pero no se incorpora. ¿Quiénes son los que van a poder participar de ese misterio consumado que nace en el seno de la Trinidad y que se desarrolla en el reino de los cielos e incorpora a la iglesia cristiana? Bueno, aquellos que pongan su voluntad para esas cosas. ¿Cómo va a ser la consumación? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque aparte los truenos hablaron, pero Juan no escribió. Entonces, lo que sí tengo que tener en claro es que para participar como ser humano de ese misterio de Dios, que por supuesto es algo muy positivo para el hombre, lo mejor que le puede pasar es incorporándome al reino escatológico para poder gustar o para poder ver lo que finalmente ocurra en el fin de los tiempos. ¿Sí? Porque eso va a ocurrir, según la Escritura, de que el tiempo no va a ser más y ese misterio se va a desarrollar, se va a consumar, como Jesús dijo, consumado es, ¿no? Y de alguna manera
nace todo ese cuerpo místico que es la Iglesia, ¿sí? Que se incorpora al reino que ya proviene desde Génesis 3:15, la interpretación de los padres de la Iglesia en el siglo, los padres apostólicos y apologetas del siglo I al III, y entonces, bueno, ahí es donde la Iglesia se incorpora y pasa a formar parte de toda esta historia, ¿no? ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí. A ver, los padres que vinieron después en el siglo II, siglo III, digamos ya, los cristianos, ya había, entiendo, una cierta mentalidad y estaban ya las filosofías. O sea, el hecho de que después del 70, sabemos, con la muerte de tantos judíos, entre estos los que habían creído a Jesús como Mesías, habían muerto. Los que vinieron más adelante, en su mayoría fueron ya los griegos, romanos, bueno, con mentalidad más griega, digamos. Tuvo un poquito ahí que ver con ciertos cambios respecto al pensamiento propiamente hebreo. O sea, cuando leemos esto, no sé si me dejo entender. Sí, podríamos pensar que sí. O sea, la tragedia que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 por parte del general Tito con sus tropas romanas fue una hecatombe para el pueblo judío, porque lo redujo al estudio de la Torá, que en realidad no es reducción, porque se dedican a estudiar la Torá, la ley, pero perdieron el templo. Y a la vez fueron diezmados, murieron miles, y fueron dispersos por el mundo. Y ahí viene la diáspora, ¿no? Después, hasta el año 48, que se funda nuevamente, o que se funda el Estado de Israel, después de casi 2000 años. Ahora, el tema es que sí, cambia, digamos, la concepción, muchas veces filosófica y teológica, a partir de que teníamos 4 patriarcados bien establecidos: Roma, Jerusalén, Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Luego de esta destrucción, Antioquía, Alejandría y Roma mantienen, digamos, la estructura de pensamiento y generan grandes pensadores, ¿no? Tertuliano, Ireneo, Orígenes, digamos, gente que piensa y que organiza el cristianismo. Justino Mártir, bueno, grandes tipos que realmente hicieron el cristianismo, lo ordenaron, ¿no? Porque si no las cosas hubieran estado bastante complicadas, porque había muchísimos grupos y muchísimas sectas. El cristianismo no era homogéneo, era muy, muy, muy heterogéneo. Y lo fue así hasta el siglo, digamos, VII, VIII. Bien, entonces sí. Pero lo importante acá es que esta consumación del misterio se da a partir de una teología que proviene ya propia, digamos, del mundo occidental, ¿no? A veces se cuestiona el concepto de la Trinidad a partir de lo que uno lee, porque dicen que, bueno, si la teología hubiera sido básicamente jerusalomitana, hebrea, judía, quizás el concepto de la Trinidad no hubiera sido establecido como fue, dogmáticamente, a través de los concilios. Que concilios que católicos, ortodoxos y protestantes evangélicos adhieren, porque el evangélico que cree en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, acepto, lo cree por los concilios. Claro. No es que lo cree porque un pastor ahora lo dice en la iglesia, no. Los concilios de los primeros siglos determinaron el dogma cristiano, y todos los que son cristianos adhieren a esos dogmas. Sí, o sea, por ejemplo, el de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo cristiano cree en eso. Por ello, entonces, entiendo que los concilios llegaron a católicos, ortodoxos, eslavos o de la Iglesia Oriental, y protestantes o evangélicos. Bien, eso no se puede negar, no hay que negarlo, porque en realidad es así. O sea, si no estoy negando parte de la historia. Claro, los hechos. Claro, estoy saltando la historia y es como que nacido un repollo. Un evangélico que diga, no, yo no acepto nada de los concilios, bueno, entonces va a tener que buscar de nuevo su fe, porque todo lo que tiene armado la iglesia evangélica, cual sea, nace de los primeros concilios, porque no está en el Nuevo Testamento cerrado el dogma, o cerrado el fundamento cristiano que tiene, o cerrada la creencia, porque con los 2, 3, 4 siglos posteriores es donde se genera la doctrina cristiana, no en el siglo I, sino que pasaron hasta 4 o 5 siglos. Bien, entonces acá es donde nosotros encontramos el tema del librito, ¿no? Que hay muchas interpretaciones.
Pero parece como, vamos a resumirlo en esto, por el tema del tiempo. A veces la verdad es amarga, ¿no? Y la espera es amarga. Creo que acá hay un mensaje bastante profético, pero también como si fuera un sermón esto, ¿no? Porque en realidad aquello que puede ser dulce después puede ser agrio, y con esto la Biblia siempre trabaja, ¿no? Con el tema del gusto. Por ejemplo, Jesús en las bodas de Caná. Che, qué buen vino, pusiste el mejor al final, esto es raro. Ah, mirá, bueno, el gusto es algo que siempre aparece, y aparentemente también el primer fruto, según tomado literalmente, ¿no? Que Eva le dio a probar a Adán, también tenía buen gusto. O sea que hay que tener cuidado, y por eso se habla siempre la teología de la temperancia o de la templanza, con respecto a la comida, ¿no? Porque nos puede perder la comida o la bebida. Tener mucho cuidado con eso. Entonces, acá dice que el profeta devoró el libro, lo comió, y después le dice que fue amargo. Todo por ahí sigue relacionado con los 7 truenos, porque en realidad no sabemos qué dijeron, y puede ser que ahí se estaba dando ya el resultado final de todas las cosas, la concreción del tiempo, o ese misterio consumado, y hay que ver qué decía. Pero bueno, versículo 11 dice: es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. O sea que en realidad la tarea del profeta, de la escuela profética, tenía que continuar. Más allá de las interpretaciones, que una sería, por ejemplo, el hecho de tener en cuenta la fecha de la venida de Cristo, pero que al final no fue esa fecha. Esto podría ser llevado a varios grupos religiosos. Bueno, era dulce, pero después terminó amargo, porque en realidad no se concretó lo que ellos habían pensado. Pero a veces la gente ha puesto y sigue poniendo fechas, cuando en realidad la Biblia creo que no va por ese lado, más va por la cuestión del misterio, pero no misterio como si fuera una película de misterio-terror, sino misterio en tanto es la decisión de Dios. Porque es la decisión de Dios. A ver, del seno trinitario nace esto, nace en la entrega de Jesucristo, nace del misterio de la piedad. Dios fue, lo que dice Pablo, Dios fue manifestado en carne, fue entregado, después resucita, asciende al cielo. Ese es el misterio de la piedad. Entonces, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que nos excede, porque en realidad es algo que tiene que ver con lo divino, ¿no? Y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Este misterio, bueno, como decía recién, que aparece en Timoteo 3:16, primera, no tiene que sernos ajeno, tenemos que tenerlo en cuenta, porque este misterio de la piedad es único, ¿no? Y es muy interesante entenderlo, y ahí está la presencia de Jesucristo, ¿sí? Dice, lo leo textual: grande es el misterio de la piedad, ¿no? O sea, que nace en la Trinidad, es algo intratrinitario. Dios fue manifestado en carne. Pueden leer para comparar Filipenses 2:5 al 11 y lo van a ver igual en 3 etapas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, fue hecho justificado, en realidad declarado justo a través de la manifestación del Espíritu Santo. Él era el Mesías, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, ¿sí? Ya en el siglo I, creído en el mundo conocido, recibido arriba en gloria, ¿sí? O sea, cuando se habla de creído en el mundo, después dice recibido arriba en gloria, no guarda relación temporal. O por lo menos el apóstol dice, bueno, a los que le predicamos creen, el mundo conocido de ese momento, ¿vale? Entonces ahí es donde hablamos de misterio de la piedad, misterio de voluntad, misterio de Cristo, misterio del Evangelio, misterio de Dios, misterio de la fe, misterio de piedad. Contraposición, hay un misterio de la iniquidad, porque no puedo entender cómo surge el mal. Entonces es un misterio el mal. Sí, ahora acá hemos hablado si el mal existe. Bueno, el mal existe en tanto no hay bien, ¿no? Cuando hablamos de la existencia, estamos hablando de algo que se da de afuera. El hombre existe porque recibe la vida de afuera. Dios en sí mismo es eterno, por siempre. ¿Bien? ¿Se entiende lo que digo? No existe entonces. Claro, Dios en términos humanos no existe en tanto no recibe vida de afuera. Él es por sí mismo, por eso el nombre, seré el que seré,
el nombre por excelencia de Dios, que mal se traduce Jehová, muy mal, pero que en hebreo tiene que ver con el eterno o seré el que seré. Como él es el seré el que seré, el Dios de los padres, el que se le aparece a Moisés ardiendo ahí en la zarza o manifestando ese ardor en la zarza y la tierra sagrada, bueno, porque era un altar seguramente lo que Moisés estaba cerca de un altar en el desierto o en la zona de pastoreo, no existen tanto, no le dieron vida. Uno dice, sí, Dios existe. Bueno, sí, uno lo toma coloquialmente, pero hilando fino en teología o en filosofía, Dios es eterno y da la vida. Por lo tanto, todo lo que Él crea existe, porque nadie tomó la vida de la nada. Todos recibimos la vida, seres humanos y animales, y toda la naturaleza, las plantas y todo. Todo existe porque la vida le vino de afuera. ¿Dios existe? La respuesta sería, para que no sea chocante, Dios es eterno. ¿Sí? Porque si digo no existe y después explico, la gente se asusta. Claro, entonces, claro. Dios es eterno, supera todo. Bien, bueno, y acá es donde entramos en la cuestión del misterio, que no tiene que darnos temor, sino que el misterio es justamente, bueno, de Dios viene todo lo bueno. Así que ese misterio, entre comillas, en tanto lo que Dios organizó para el universo, será positivo y no habrá temor ni angustia de lo que pueda pasar. Ahí, digamos, resolveríamos un poquito estos últimos versículos. Profesor, un paréntesis, por favor. Sí. No quiero salir del tema, pero muchos habrán saltado cuando habló respecto a la muy mala traducción del término Jehová. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Cosa que así aclaramos y de pasadita aprendemos algo más. Sí, no hay problema. Mirá, primero hay que tener en cuenta que el idioma original es hebreo, ¿sí? Entonces, si el idioma original es el hebreo, yo tengo que ir a las fuentes, ¿sí? No tengo que poner lo que a mí se me ocurra. Entonces, el nombre Jehová aparece en la Biblia hebrea, pero no es Jehová. O sea, lo traducen Jehová al castellano, colocándole o mal colocándole las vocales. Las vocales, ¿no? Claro, porque el hebreo original no tiene vocales. Bien, no tiene vocales, tiene solo consonantes. La única que puede sonar como vocal es la yod, pero es una I, pero consonante, que algunos cuando transliteran el hebreo la ponen con Y, pero tampoco es Y, pero suena como I. Por ejemplo, si yo digo Jesús en hebreo, Yehoshua, Josué es Yehoshua. Uso la yod al principio, pero no digo Yeshua, está mal dicho. Es Yeshua, pero es una I en hebreo como consonante, no como vocal. Ahora, entonces, hay que tener en cuenta la mala traducción de esta palabra Jehová, que aparte ningún israelita en la antigüedad, ningún judío nombraba el nombre de Dios. Por supuesto que Jehová no iba a decir porque está mal, pero tampoco iba a decir de alguna manera Yahvé, que sería lo más aproximado, ¿sí? Pero lo más aproximado sería Ye, Ayer y Ye, que de alguna manera nos da la idea de eternidad. Seré el que seré, porque en hebreo no hay un verbo presente, no existe el presente en el hebreo. Entonces, cuando también se traduce en griego, claro, los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio, ego eimi en griego, yo soy. Pero en el hebreo no es en presente, es con una continuidad eterna. Seré el que seré, porque me da la idea de eternidad. ¿Se va entendiendo por ahí? Sí. Bueno. La traducción griega viene más en una cuestión de cómo ellos lo entendían también, ¿no? Con ese pensamiento griego, quizá. Claro, bueno, sí, era el idioma que tenía, ello, ¿no? Como es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, en griego se decía yo soy. Si hubiera sido en hebreo, directamente hubiera sido seré el que seré. Perfecto. Las letras que se usan, digamos, para el nombre de Dios, no son las que nosotros después terminamos usando para decir mal dicho Jehová, porque tenemos la letra Yod, la letra Het,
la Vav y la He, ¿sí? Digamos, no son letras que me interpreten el nombre Jehová, ¿sí? Lo que pasa es que vos fíjate, la Yod la pasan a J, después le agregan la E, después la Vav la transforman en Va, en la última Va. Entonces dicen Jehová, pero no me parece correcto esta traducción. No es correcto, porque en realidad no es un nombre que exista, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos más o menos explicándolo. Más no puedo porque la gente no puede ver, digamos, si yo escribiera el nombre, ¿no? Claro. Pero bueno, perdón, esa yod, por eso algunos, bueno, sería la Y, como decir la Y. En vez de la J. La traducción, sí, en vez de la J, la Y. Claro, por eso que viene la traducción de Yahvé, en ese caso, que es más cercano. Claro, ellos buscan hacer una correspondencia de letras. Yo tengo la Yod, tengo la Hei, la Vav y la Hei. Son las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, esas 4 letras quieren hacerlas parecer como que la Yod es una Y. La Hei es una H, sí, es una transliteración de la H. Después la Vav como B corta, que sí, es la B corta, y la Hei final como una H que termina. Generalmente final, claro, las letras, las palabras femeninas son las que terminan con estas letras, Hei, porque tiene todo un simbolismo. Pero bueno, entonces dice, bueno, a ver, ¿cuándo nace esto? Esto nace a finales de la Edad Media, principios de la modernidad. Acá justamente encontrando en mis libros, ¿no? Jerónimo Sevillano transliteró el nombre español de Adonai o Elohim, ¿sí?, que los masoretas habían escrito en el siglo V después de Cristo. Ahora, el judaísmo no se preocupaba por el nombre de Dios, no lo nombraba, no se nombraba y no se puede nombrar. Pero un español traduce y le coloca Jehová, como para darle un nombre, en vez de decir Adonai o el Señor. En este intento de cambiar, ahí es donde se equivocan, porque le están dando un sentido a lo que no era, porque en realidad no era el nombre Jehová. Alguien me puede decir, bueno, está bien, pero lo digo en castellano. Y bueno, ponele que sí, que lo digas en castellano, pero no sé si está correcto decirlo así en castellano, porque no es el nombre que aparece en la Biblia, ¿sí? Ahora, si vos decís Elohim aparece en la Biblia, ¿sí? Shaddai, bueno, un montón de nombres que en realidad, el Señor, más que el nombre de Dios, manifiestan atributos de Dios, ¿sí? Manifiestan atributos. Pero el nombre Jehová no es el nombre, el tetragramaton, como se dice, no es el nombre, no es Jehová. Es justamente una traducción que hizo una persona a finales del siglo XVI, y nada, de ahí se tomó, se alejó el nombre, punto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Nada, o sea, no sé, alguna otra cosa que quieras agregar. Sí, no, solamente llegar a, teológicamente hablando, porque aquí la idea es aprender también, o sea, no es solamente entender y quedarnos con lo de siempre, ¿no? Cuando este hombre hizo esto, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ajá, tomaron el nombre que este tipo había dado, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Entonces ahí es donde vos ves que en realidad se tradujo, sí, al castellano, porque bueno, Reina y Valera la tradujeron, porque pasaron del catolicismo a la Reforma y aprovecharon esta traducción y las versiones para, para construir, digamos, la Biblia, ¿no? Uh-huh. Es una versión en castellano, por ejemplo, la primera que salió, que era la Biblia del oso, porque en la portada tenía un oso comiendo una miel. Entonces, ahí está el tema. Pero creo que más no resiste. O sea, en realidad hicieron una traducción, pero no veo que sea el nombre original. Claro. Bueno, una mala traducción que fue adoptada y ahí quedó para muchos. Teológicamente hablando, entonces, ¿cuál sería el consejo? O sea, yo personalmente, por ejemplo, hablo del Señor, ¿no? Sí. Bueno,
como, claro, no le vamos a quitar a la gente si lo quieren mencionar o no, pero ya que estamos hablando del tema, ¿cuál sería la manera apropiada o una de las formas apropiadas para cuando nos referimos a Dios en este caso? Porque sabemos que Jehová no es. Solo como consejo, Dios. Dios, porque Dios es algo universal en todos los idiomas. General. La gente más o menos representa lo mismo. Uno quiere decir el Señor, lo mismo que Cristo. Sí. Generalmente en teología se habla de Jesús cuando se habla del Cristo. Oh. Hola. Se cortó. Sí. O sea, en realidad, ¿se entiende? Sí. Yo hacía un poquito hincapié porque inclusive se dedican enseñanzas completas, prédicas completas, a recalcar que el nombre de Dios es Jehová, ¿no? Entonces, por eso es que un poquito yo quería que aclaremos este tema, porque yo sabía, o sea, ya anteriormente había chequeado todo este tema y sabía que originalmente en realidad no se le puede llamar Jehová. Por eso quería aclarar un poco, ¿no? Ponerse a discutir eso es como discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Que en la Edad Media era muy interesante para la gente, pero en realidad ahora ya tenemos un idioma castellano que es amplio y con decir Dios, el Señor, el Todopoderoso, el Eterno, ya estaría, ¿no? Si no, tendríamos que hablar en hebreo y nombrarlo en hebreo como debe ser, pero si el mismo judaísmo no lo nombra y utiliza la palabra Adonai, que es el Señor, bueno, ya está. Me doy cuenta que en realidad es un nombre que hay que respetar. Claro. Ahora, el nombre para los antiguos, y también Jorge Luis Borges en sus escritos lo manifiesta, ¿no? Un gran escritor argentino, o el mejor que hubo para mí, dice, en el nombre está la cosa. O sea, en el nombre está compendiado, está entre comillas reducido, pero para ser comprendido en la medida de lo posible, la cosa. Si yo digo Dios, estoy trayendo a mi mente a ese ser eterno. Lo mismo que para los antiguos cuando nombraban al Dios que tenían, una divinidad o el Dios único, era, bueno, una cuestión de ayuda, de respeto, que venga a mi vida, que me ayude a superar este trance, que esto que estoy pasando, ¿sí? Yo creo que más va por ese lado el nombre de Dios, o sea, tener en cuenta que al nombrarlo estoy trayendo a mi mente esa divinidad, ¿no? Y tengo que vivir en consonancia con eso, más que si es o no el verdadero. El verdadero siempre va a estar dado en los idiomas originales, punto. No sé, es así, sí, pero no voy a estar hablando en castellano y después voy a estar hablando en hebreo, solo porque a mí me parece que tengo que nombrarlo así, porque es el Señor, es Dios, punto. ¿Se entiende de quién estoy hablando? ¿De qué estás hablando? Ahora, si tienen una clase de teología, o estamos hablando así, tratando de investigar, de analizar, ahí puedo jugar, entre comillas, con las palabras y traerlas a colación para enseñar o dar a entender algo con más claridad. Pero si no, no lo veo necesario, ¿no? Perfecto, bueno, siempre vale la aclaración y aprender un poquito más, profesor. Sí, muy bien. Bueno, estaríamos ahí cerrando entonces el capítulo 10, con esta idea, ¿no? De que el librito era dulce pero después fue amargo. Puede pasar esto en la vida, sobre todo cuando el misterio de Dios, de la iglesia, de Cristo, todavía está por revelarse plenamente. Así que bueno, hay que estar animado para ver y comprender con una mente lúcida cuáles son esos rasgos del misterio que se nos va a revelar en algún momento en la historia humana. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias, como siempre. Y nos estaremos reencontrando. ¿Algo más para cerrar, profesor? Sí. No, esto justamente, este breve comentario que hice. Y bueno, si la gente tiene dudas, tiene preguntas o quiere participar, por supuesto que lo haga, que no tengan temor. Siempre las ideas son bienvenidas, nadie tiene nunca la última palabra, menos en teología, como yo siempre le digo a mis alumnos, donde hablamos de cosas que no se pueden ver ni tocar, ¿no? Entonces no podemos ponernos en un bando o en otro. Lamentablemente hasta se ha matado gente por el nombre de la fe, de un bando y del otro, pero estamos en el siglo XXI y creo que podemos hablar de otra manera para que la gente se entienda. Y nunca sentirse atacado ni nada, sino tratar de ver las cosas como fueron escritas, en la medida de lo posible, acercarnos lo más posible, lo mejor posible, a el origen de las cosas. Escarbamos tratando de entender. Y sí. Profesor, muchísimas gracias. Hasta el sábado. Saludos a toda la familia y que tenga buena semana.
Bueno, David, saludos para vos y toda la gente que esté escuchando ahí en Celina o en toda Latinoamérica, ojalá Dios quiera. Sí, seguro. Profesor, muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, un abrazo, chau, chau. Chau, un abrazo. Ahí estaba el profesor Martín Aisicovich, como cada sábado. Recuerden, durante la semana pueden estar mandando sus preguntas y comentarios a el Facebook, que es En Contacto Baires. Era el profesor Martín Aisicovich.